De vuelta, estamos en a las 8:45. Vamos a conversar ahora sobre perspectivas para el nuevo gobierno. ¿Qué debemos esperar o qué podemos esperar a partir de lo que ya se ha visto? Que, bueno, no son más que meras expresiones públicas del presidente recién electo. Nos acompañan dos expertos de nombre Hugo Peña y Hugo Maúl. Hugo Peña se ha dedicado por mucho tiempo a, bueno, ha acompañado diferentes campañas electorales, ha hecho muchos estudios de mercado, conoce en términos generales el ambiente político nacional y el escenario político nacional. Hugo Maúl es un economista que ha hecho por largos años investigación en materia de economía y social en Guatemala, es además catedrático universitario y también tiene una visión amplia de lo que ocurre en este país. Gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Muchísimas gracias, Juan Luis. Bueno, como esto se trata más que todo de orientar qué es lo que el nuevo gobierno tiene que abordar en el tema económico. A mí me parece que en el tema económico está clarísimo los problemas que tiene por delante. No es que realmente pueda escoger una agenda muy ingeniosa o variada. Tiene el problema del presupuesto público, que eso va a ser algo que lo va a presionar desde el día 1 porque sabemos que las gavetas las va a encontrar vacías. Tiene el problema de la SAT, que no puede dejarla pasar un momento más sin reformar porque la reforma dura un tiempo importante, por lo menos un año, año y medio, para poder cosechar algún fruto. Y encima de eso, algunos otros problemas puntuales en materia de problemas de índole internacional que tiene Guatemala en cuestiones de trabajo, por ejemplo, y las famosas incentivos de las maquilas, que ya empezamos a ver que las maquilas se empiezan a ir. Yo creo que esas cosas le van a estallar en la mano, ¿va? No es que uno pueda decir, voy a soltar el canchinflín, va a tener que entrarle directo a eso. Creo que si libra eso y gana credibilidad en eso, entonces puede ya pensar en una agenda más precisa de reformas específicas, continuar algunas de las cosas que hizo este gobierno en mejorar la competitividad, el clima de negocios, enfocarse en inversiones de infraestructura estratégicas. Pero si no pasa esos tres primeros problemas que tiene, yo creo que no va a tener la credibilidad para adentrarse en nada más. ¿Y Hugo Peña cómo lo ve? ¿Qué perspectiva le ve al gobierno? Es que desde el punto de vista económico, la primera prioridad es entender cómo va a ser para recaudar lo visto en el corto y mediano largo plazo, de acuerdo a la aprobación del próximo 30 de noviembre del Congreso. O sea, él tiene que entender y tiene que saber por dónde tiene que recaudar. Pero yo, de verdad, si nos ponemos a ver los problemas que tiene este gobernante que está electo hoy, yo haría una reflexión para que empezáramos a ver qué oportunidades tiene de cada problema, porque él fue electo de manera diferente. O sea, no es un candidato que haya sido electo de manera común y corriente, a través de un partido fuerte, con organización, con 330 alcaldes, ¿no? Sin partido, sin organización comunitaria. Sin diputados, sin prácticamente. Diputados, tiene 11 diputados, solo para tener una referencia de lo que significa tener y no tener partido. Él, en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, ganó con el 85% la intención de voto. O sea, ese compromiso es altísimo, pero es de él, porque el diputado únicamente representó el 10% de la intención del voto. Entonces, institucionalmente, el FCN tiene muy poco que hacer aquí. Aquí la población, esos 2.750 millones de habitantes que le dieron el voto al presidente electo Jimmy Morales, están clarísimos de que lo eligieron a él simple y sencillamente porque no olía a clase política tradicional, porque su línea de discurso era otra. Y entonces ese 56.9 que fue a votar a la elección, ¿sí?, en donde el 70% de ese 56.9 le dijo, Jimmy, es usted, lo legitima a él, Sí, nada más. Pero eso plantea otro problema, Hugo, y es el hecho de que está bien, es un político nuevo, tiene un mandato amplísimo, pero ¿cómo lo traduce eso en hacer que el gobierno funcione? Con acciones, y con acciones políticas. A ver, O sea, porque más que acciones, por ejemplo, económicas, que son eminentemente técnicas, acciones políticas. Por ejemplo, ¿sí?, él debiera de hacer a la entradita un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Con qué objeto? ¿Para transformar qué? Para transformar el Estado, para irnos a transformar los problemas de fondo del país y no para quedarnos en los problemas de forma que todo el tiempo hemos tenido. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los diputados. ¿Qué tienen que ver los diputados
con la distribución de las obras en el país a nivel comunitario? ¿Qué tienen que ver? Si la estructura comunitaria está armada, comunidad, necesidad, municipalidad, gestión, gobierno de la república o gobernadores, dinero. ¿Qué tiene que ver el diputado? En la Constitución Política de la República, en una Asamblea Nacional Constituyente debiera de normarse y decir: ningún diputado puede disponer de los fondos públicos en la distribución de las obras. Hugo Mauro, por ejemplo. ¿tiene sentido, por ejemplo, que el nuevo presidente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente aprovechando ese gran mandato que ha recibido en las elecciones? Yo considero que las reformas que debe intentar son de orden político, porque creo que el mandato que ha recibido es diferenciarse de la política tradicional. En ese sentido, yo no sé si debamos ir a una Asamblea Nacional Constituyente tan pronto de una vez, pero sí creo que más allá de meterse en temas económicos, que fue lo que primero toqué en la intervención anterior, el mandato que recibió es un mandato para limpiar la política tradicional, y en ese sentido creo que el primer reto va a tener que ser lidiar con el próximo Congreso. Si el próximo Congreso no colabora y sigue con las prácticas que ha tenido en el pasado, le corresponderá a él encabezar ese malestar ciudadano para pedir algún tipo de corrección. Pero eso puede hacerlo vía una Asamblea Nacional Constituyente y digamos, pidiéndole a esa Asamblea que se declare soberana y que disuelva el poder del Congreso. Sí, yo creo que la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente es una cuestión que requiere mucho más maduración y sobre todo ver en dónde están para mí los intereses respecto a lo que pudiera salir. Lo digo porque si uno abre esa caja de Pandora puede cambiar cualquier cosa, no solamente la parte específica que uno anda queriendo cambiar. Pero insisto en mi pregunta. Es decir, hay un mandato político. Renovemos la clase política, limpiemos a los corruptos, saniticemos el Congreso. Pero también hay temas del día a día que están pendientes de resolver. No tenemos medicinas en los hospitales. Es que ¿sabes qué pasa, Gustavo? ¿Sabes ¿Sí? qué pasa? Si él logra de verdad encontrar los focos de corrupción más grandes, los logra erradicar, solo con que se administrara honradamente, no digo eficientemente, solo honradamente, la salud en Guatemala, honradamente la educación en Guatemala, honradamente la seguridad, la cosa mejoraría de manera natural. Entonces ahí yo creo que esa también es una cuestión que tiene que buscar en el corto plazo, focalizar focos de corrupción, de abusos, limpiarlos, y creo que de por sí, con un buen ejemplo, la cosa puede ir cambiando. Que tiene que ver con presupuesto igual. A ver, ¿de cuánto es la corrupción en el presupuesto global? Es difícil de decir. Uno difícil calcula decir entre un eso. 25 y un 30%, Pero ese es un cálculo a grosso modo. en realidad, en los últimos 2 gobiernos anduvo tocando el 40% del presupuesto global. Si tú ese 40%, si a ese 40% se lo quitas a los 72 mil millones de hoy, te da un presupuesto global de 44 mil millones. ¿Sí? La bancada líder propuso hace un mes y medio que iba a promover Que fuera 53, 52.000 millones. 54. Que se quede con 52. ¿Por qué no? Si lo que va a combatir la corrupción y es la promesa de campaña, que se lo convierta en que no sea un problema, que sea una oportunidad para él, para demostrarle a la gente que verdaderamente el mandato que le dio, porque le pidió o le ofreció a la gente que lo que iba a hacer era no corrupto. Entonces es muy simple. El presupuesto debe ser para no corruptos, porque el 40% hoy se ve en corrupción y eso significa 28 mil millones de quetzales que se quedan en las bolsas de un montón de gente. Entonces, él tiene la oportunidad, Hugo, tiene la oportunidad política. Para hacer eso tendría que pasar, por ejemplo, por limpiar completamente el Estado de una gran cantidad de plazas fantasmas y de plazas que representan a amigos y compadres de los gobernantes de los gobiernos anteriores. Pero no importa, Juan Luis, la verdad que 2 Hugos piensan mejor que uno. A ver. Si de verdad pero digamos no 40,000, pero es que es cierto además, ¿no? Hombre, se están entusiasmando. Se nos están entusiasmando los invitados. No, pero es que creo que mi tocayo ha dicho un punto importante. Digamos que no son 40,000, pues. Reduzcamos eso a la cuarta parte. Solo que con lográramos limpiar 10,000 millones del presupuesto en términos de corrupción, ya con eso el problema de la deuda... Se podría duplicar el presupuesto de salud pública, por ejemplo. Ahí está. Es indispensable. No necesitas estar pensando en más gasto ni en más deuda, sino de las mismas, del mismo cuero salen más cosas. Claro, y tendría que duplicarse el presupuesto de salud pública no para pagarle más a los mismos proveedores corruptos que cobran un platal por los medicamentos, sino para atender a más personas. O al de mejor sindicalismo manera. público que hace esas negociaciones políticas tan Ese es tan otro problema extrañas. también, los También, pactos todo eso hay que colectivos. hacer. Pero sigamos viendo ejemplos desde la parte del presupuesto que es tan importante.
Por ejemplo, vámonos a 1986. El presupuesto de 1986, hace 30 años, cuando empezó la era democrática, era de 2.000 millones para 8 millones de habitantes. 10 años después, 10.000 millones para 10 millones de habitantes. 2006, 36.000 millones para 13 millones de habitantes. 2016, 72.000 millones para 16 millones de habitantes. Pero en quetzales constantes. Pero en términos globales, ¿sí? La población se duplicó de manera normal, de 8 a 16 millones. Aquí no, aquí son 16 veces más el número de presupuesto. Ha cambiado el asunto. ¿Por qué más dinero si la gente no ha crecido tanto? O sea, aquí el asunto es de fondo. Aquí el asunto es corrupción en el manejo del presupuesto. Y por eso ponía el tema de la Asamblea Nacional, porque el tema de los diputados, por ejemplo, en la repartición de las obras a nivel comunitario, no tiene nada que ver en eso, pero hay que dejarlo metido en la Constitución Política de la República. No hay que meterlo en la ley electoral y de partidos políticos, pero la ley electoral y de partidos políticos es fascinantemente desleal a los intereses de las comunidades. Hugo Maúl, ¿qué otras oportunidades tiene el nuevo gobierno? Mira, yo creo que sobre todo en la parte económica tiene la oportunidad de repensar la SAT de cero. Es cierto que en el corto plazo va a sufrir el problema de los ingresos, es inevitable que tenga que recurrir a la deuda. Esperemos que sean muy exitosos en la parte de corrupción y logremos depender menos de la deuda, pero poder rediseñar una nueva institución que se va a encargar de la recaudación sobre bases nuevas, donde sea más eficiente, donde sea más efectiva, eso no solamente le sirve a él, eso es una herencia para el siguiente gobierno y una herencia para Guatemala. Ahí miro yo una oportunidad grandísima. Luchar contra la corrupción. De verdad, si él se va a echar el trompo a la uña de los pactos colectivos con los trabajadores del Estado y logra de alguna manera una negociación que le dé más racionalidad a todo eso y que no haya tanto privilegio y tanta negociación política, es otra oportunidad grandísima. Un televidente nos está diciendo por la vía de Twitter, y creo que es una idea muy inteligente, que incluso la ha esgrimido ya Iván Velázquez. Dice, él tiene que hacer, el presidente debe ocupar los espacios que la CICIG y el MP han ido limpiando. A ver, por poner un ejemplo, cuando se desbarata esta red de cuatreros de los señores Mendoza en el nororiente del país, el Estado tendría que entrar de inmediato a ocupar ese espacio. Cuando la CICIG captura de nuevo al señor Byron Lima y le endereza otro proceso, el Estado tendría que cobrar de inmediato un Estado limpio y al servicio de todos el control del sistema penitenciario. Pero no vemos que esas cosas ocurren, o por lo menos no las vimos durante el gobierno de Pérez Se las Molina. están sirviendo en bandeja. Por ejemplo, el esquema del IX ya se descubrió, ya se sabe cómo es. Proveeduría de medicamentos espuria. Sí. Eso hay que hacerlo de nuevo, pues no podemos regresar. Si no se hace nada, vamos a regresar a lo mismo, eso está claro. Totalmente de Pero acuerdo. todavía nos falta también el caso de la policía, que alguien me decía a mí, mira, esa es una fuerza altamente capacitada para asaltar a los guatemaltecos. Sí, no, sin duda, pero aquí el tema es ese. O sea, ¿cómo hacemos para hacer un planteamiento y una ruta estratégica que le ayude al presidente electo Jimmy Morales para que sus problemas, todos, por la forma en la que fue electo, los convierta en oportunidades? ¿Cómo hacemos para que el guatemalteco común y corriente entienda que es momento de tener una actitud positiva frente a los problemas que tenemos? Porque si no ayudamos Si a él este señor, gastó nos hundimos. mucho menos dinero que cualquier otro partido, lo presumible es que tiene menos compromisos que otro Desde partido. luego, entonces otra oportunidad que tiene es armar un gabinete plural. Y entonces dice este señor que se llama Hugo Maúl, especialista en economía, que es un hombre honrado, que es un hombre probo, que es un hombre que está reconocido por la sociedad. ¿Por qué no puede encabezar un ministerio de economía? ¿Por qué no puede encabezar un ministerio de finanzas? ¿Por qué no este señor que es probo? ¿Por qué no hace una selección nacional? Esa es una gran oportunidad. Tiene compromisos partidarios, no tiene organización. 1.9 millones, 1.9 millones de quetzales invirtió en la campaña. O sea, ¿dónde están los compromisos con el sector privado? Para quitar los privilegios que decía Huguito. Porque esa es otra gran oportunidad. Quitar privilegios, ¿qué significa aquí? Entender que nuestros problemas de hoy son problemas que hemos venido acarreando desde hace 30 años por efectos de la guerra o lo que sea, que nos generan conflicto, que nos generan conflictividad el día de hoy. ¿Qué tienen que ver los jóvenes de 18 a 35 años en los problemas de la guerra? No la entienden. Entonces, otra gran oportunidad es montar un proceso de reconciliación nacional y verdaderamente convertirse en el presidente de la unidad nacional. O sea,
De verdad, el presidente electo Jimmy Morales tiene grandes oportunidades, más que problemas, tiene grandes oportunidades. Los problemas los puede ir surfeando. ¿Y cómo puede integrar un equipo que le permita Exactamente. aprovechar esas oportunidades? De hecho, tiene una gran oportunidad antes de llegar al 14 de enero, que es escoger a un equipo de personas, desde ministros, viceministros y directores, que pasen por un proceso estructurado donde se les someta a una evaluación, se miren sus credenciales y finalmente se escoja a las mejores personas, porque no tiene el típico problema del partido político De que tiene que responderle a un Así es. montón de amigos. Entonces, eso es algo que puede empezar desde ya y que dentro de 80 días, como él bien dijo, tener un listado ya depurado y con una metodología bien establecida, completamente transparente y que la pueda entender el guatemalteco. Entendamos 1993, y perdona que te haya puesto de ejemplo, pero así es lo que pienso. 1990 con el expresidente Serrano. Él armó un gabinete plural, Sí. ejemplar. ¿Por qué se le fuera tirando la gente? Porque él no era ejemplar. Otra oportunidad que tiene Jimmy es ser ejemplar. Exacto. Es de dar el ejemplo. Es de dar el ejemplo. Es de dar el ejemplo en lo social, en la familia. O sea, hasta en eso fallan los gobernantes. Hasta en temas de familia. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Llegamos al final de esta conversación y le invitamos a usted a disfrutar ya de nuestra información de deportes.